Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Argente, soy la responsable de la sección de formación de Derecho Marítimo, Aeronáutico y Derecho del Transporte. Esta es la primera de las jornadas en las que participa la sección y espero pues, que sea de vuestro interés. Desde luego tenemos aquí un plantel excelente. Tenemos a Víctor Moreno Velasco, María José Galiano Nieves, Rocío Marina Col. Tenemos a los magistrados de aquí de Málaga, de no mercantil, y nos van a hablar sobre reclamaciones aeronáuticas. Nos van a hablar de esto porque han publicado un libro que se llama Manual de Reclamaciones Aéreas, Efectos Esenciales, publicado por la Ley 57. Y creo que efectivamente, como ya he dicho antes, va a ser de interés para todos. Muchas gracias y ya doy paso a mis compañeros. Pues nada, pues muchísimas gracias. Yo desde aquí seguramente nos oye. Un segundo. Vale. Yo voy a intervenir muy brevemente, nada más, para dar las gracias al Colegio de Abogados y a la sección por contar con nosotros para su primera experiencia como sección, que tiene un título muy largo. Derecho aeronáutico, transporte y marítimo. El transporte, para que no quede nada fuera. Para que no quede nada fuera. Y los que decían casi todo de esa materia hasta ahora están aquí sentados. Efectivamente. Efectivamente. Pues yo solamente voy a comentar el origen del libro. El origen del libro comenzó con una participación de Rocío en el libro de directivas, en el que se trataba de forma sesgada, una parte de las reclamaciones aéreas. Fue un tema que suscitó debate con aquel libro y entonces le dije, vamos a hacer algo sobre este tema. Y ella me dijo, no lo voy a hacer yo sola, lo vamos a hacer muchos. Y ya ella se encargó de conseguir la colaboración de todos los compañeros del juzgado, porque creo que además nos falta la prologuista, me parece. Así que prácticamente tenemos el Tribunal de Instancia Mercantil aquí completo. Así que de nuevo daros las gracias por participar en el manual. Como decía Paco Umbral, hemos venido a hablar de nuestro libro y además tendrán los oyentes la suerte de contar con la opinión de los autores, cada uno de la parte que ha escrito. Son 270 páginas lo que tiene, más un recopilatorio de legislación. Yo creo que ha salido un libro bonito. Entonces, agradezco sobre todo a Rocío la coordinación del manual y creo que os habéis más o menos repartido temática, y para no alargarnos más y no salirnos de la hora, pues perfecto, cuando quiera. Pues muchísimas gracias, gracias a los que están aquí presentes y a todos los que están online. Muchísimas gracias a Carlos Comitre por habernos convencido para hacer este libro y a la editorial Ley 57. Creo que hubo dos elementos fundamentales para que nos decidiéramos. El primero, que no era derecho concursal, porque nuestra vida consiste en que todo el mundo quiere que hablemos o escribamos de derecho concursal, y hay otras muchas cosas que llevan los juzgados mercantiles que son muy interesantes. Y segundo, el haber visto venir la catástrofe que se podía producir tras la reforma operada por Ley Orgánica de 27 de julio del año 2022, que reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y las competencias del juzgado de lo mercantil, y lo que hasta ahora siempre llevaban los juzgados de los mercantiles, pues se iba a convertir en un problema de competencia objetiva entre los juzgados de primera instancia y los juzgados de lo mercantil. Y yo creo que ese fue el elemento que me hizo pensar, este libro puede ser muy interesante para que la gente sepa dónde tiene que reclamar cada cosa, ¿no? Y lo que tenía muy claro es que esto tenía que ser acompañado de los miembros del Tribunal de Instancia Mercantil. Una de nuestras compañeras estaba de baja por feliz maternidad y la otra no pudo en aquel momento, pero es la prologuista del libro, y aquí están el resto. Mi compañera Carmen del Mercantil 3, María José Galiano, que compañera de fatigas en el 2, y Víctor, que está en el 1, en el 2 y en lo que le echen, ¿no? Agradezco muchísimo al Colegio de Abogados que nos haya acogido hoy aquí, y yo pues voy a dar simplemente una pequeña pincelada sobre el principal problema que se plantea hoy día, que es
dónde hay que demandar. Porque hasta ahora cualquier problema relacionado con el transporte aéreo, cualquier problema civil, se entiende, no sobre cuestiones administrativas que puedan tener las compañías aéreas, sino problemas civiles, siempre iba a los juzgados de lo mercantil. Y estaba la cosa muy clara. Y éramos todos muy felices, la materia muy bonita, pero es verdad que se había convertido en una litigación en masa en la que los fondos de litigación pues han hecho que lo que antes eran 20 procedimientos por año, pues se convirtieran en 600 o 700 procedimientos para cada juzgado por año. Y en sitios como Madrid y Barcelona produjo un colapso enorme. Eso decidió el legislador pues dar una serie de asuntos a los juzgados de primera instancia. Pero en lugar de haber hecho la reflexión sencilla de, vamos a ver, los de pérdida de maletas y los de retrasos, cancelaciones y denegaciones que pasen a primera instancia, pues se quiso poner más bonito y se empezaron a citar reglamentos y directivas, con el problema que eso ha planteado, porque los convenios y los reglamentos en esta materia son muchos, son una ensalada, hay que conocerlos bien, hay que saber cuándo se aplica cada uno y evidentemente pues se olvidaron de algunos de ellos. Y esto ha generado diversas reformas antes de que saliera definitivamente diversas reformas de los proyectos antes de que saliera la ley orgánica, y cuando ha salido pues genera muchísimas dudas. Y todo lo que antes era muy simple pues se ha convertido ahora en un problema. Entonces, en materia de jurisdicción internacional, pues no hay problema, se puede demandar donde antes se podía demandar. Si nos vamos al reglamento 1215 del año 2012, que está muy bien explicada esta cuestión, pues al final se va a poder demandar, por supuesto, en el lugar donde tiene su domicilio la compañía aérea. Eso con toda lógica, pero también en el lugar pues, donde se ha contratado los servicios que se van a prestar, siempre que allí tenga un establecimiento o una sucursal esa compañía aérea. Y por supuesto, pues en los lugares de salida y de llegada del avión. Hay mucha jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que admite esa circunstancia. Ahora bien, lugar de salida y llegada del avión implica que cuando hablamos de navegación aérea no hablamos de un viaje, sino de un trayecto completo. Es decir, si yo tengo que ir de Málaga a Nueva York y tengo que hacer una escala en Lisboa, el trayecto es de Málaga a Nueva York, aunque exista una escala en Lisboa. Por lo tanto, el lugar de salida es Málaga y el de llegada Nueva York. Y no se puede demandar en Lisboa si no tiene alguna otra conexión. Y así lo dejó claro una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el caso Flyright del año 2018. Esa es la jurisdicción internacional. Luego tenemos la competencia territorial, que ahí nos tenemos que ir a nuestra ley de enjuiciamiento civil, a los artículos 52 a 60. Y aquí hay que distinguir entre dos tipos de procedimientos posibles, que son aquellos que inicia el propio pasajero consumidor, que ha comprado su billetito y que lo han dejado en tierra por una cancelación, o ha tenido un retraso, o le han perdido la maleta, etcétera, o aquel procedimiento que inicia una persona jurídica que bien o ha comprado el derecho de crédito, cosa que se hace habitualmente o se le ha cedido, o la gestión, o bien simplemente pues se trata de una persona jurídica que también ha sido perjudicado por una cancelación. Por ejemplo, imaginemos una empresa cuyos trabajadores pues han tenido la cancelación. No solo la empresa pagó los billetes, sino que además pues, esos trabajadores no han llegado al sitio donde tenían que llegar a hacer lo que tuvieran que hacer y puede reclamar daño y perjuicio. Eso lo ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, dependiendo de un otro caso, que sea el propio pasajero o una persona jurídica, la que reclama se puede demandar en distintos sitios. Si es el propio pasajero, por supuesto, puede demandar en su domicilio, pero también podrá en el domicilio de la compañía aérea, también en el lugar donde se haya nacido la obligación, por ejemplo, hayas comprado los billetes, siempre y cuando allí tenga una sucursal, tiene que tener una doble vinculación, tenga una sucursal la compañía aérea y preste sus servicios, ¿no? Y por último, por supuesto, en el lugar de partida y de llegada del avión, sabiendo que hablamos del trayecto completo si son varios vuelos conexos. Pero si se trata de una persona
jurídica la que demanda y hay muchas empresas dedicadas, porque tienen alguien en los aeropuertos y que compran los derechos de crédito cuando el pasajero en un avión pues, ha sufrido un retraso, por ejemplo. Cuando demandan, pues claro, estas ya no pueden acudir al domicilio del pasajero, porque el pasajero ya no es quien reclama. Entonces, pueden lógicamente demandar en el domicilio de la compañía aérea, también en el lugar de salida y de llegada del avión, teniendo en cuenta todo el trayecto, y ante los juzgados del lugar donde esa compañía aérea tiene un establecimiento abierto al público y presta su servicio siempre que tenga una conexión con ese vuelo concreto. La situación es la misma que había. El problema se plantea con la competencia objetiva, tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y concretamente del artículo 86 bis que se produjo por ley de 27 de julio del año 2022 y que entró en vigor en agosto. Aquí es donde se ha liado la ensalada, porque este tema estaba clarísimo, antes era todo el mercante. Y ahora pues nos dicen que los daños derivados de la destrucción, pérdida y avería de equipaje facturado previstos en el Convenio de Montreal, esas reclamaciones van a los juzgados de primera instancia. Y también las cuestiones previstas en el Reglamento 261 de 2004 sobre denegación de embarque, cancelación y gran retraso. Yo cuando leí esto la primera vez dije, aquí se han olvidado de varios convenios y de varias cosas. Y pues tuve la inocencia de decírselo al Consejo, a la asociación de jueces a la que pertenezco, de escribirle, averiguar quién eran los diputados de Málaga en el Parlamento y escribirle sobre el problema que se iba a plantear. Pues pese a todo ello tuvo un retoque, pero salió con los mismos problemas. Y estos problemas pues han planteado que, por ejemplo, hoy día en un retraso de un vuelo Málaga-Londres, la competencia es de los juzgados de primera instancia, en un retraso de un vuelo Londres-Málaga, la competencia es de los juzgados de lo mercantil. Aunque parezca increíble, es así. Y más problemas. ¿Cómo ha quedado la situación? Bueno, la situación es que con carácter general, cualquier reclamación aérea, en principio, salvo que se haga una excepción, es competencia de los juzgados de lo mercantil, con carácter general. Pero hay algunas concretas cuya competencia se le ha dado expresamente a los juzgados de primera instancia. ¿Cuáles? Reclamaciones contra las compañías aéreas por retraso, cancelación y denegación de embarque, pero no todas. Solas las del Reglamento de la Unión Europea 261 de 2004. Entonces, claro, para demandar hay que saber cuándo se aplica ese reglamento. Antes muchas demandas se basaban en este reglamento, pero no era de aplicación y no importaba. El juez conoce el derecho y aplicaba el Convenio de Montreal y se acabó. Ahora no, porque si yo menciono este reglamento, es competencia de primera instancia. Si no lo menciono, entonces ya no. ¿Cuándo se aplica? Cuando el vuelo sale de la Unión Europea y llega a otro país de la Unión Europea o sale de un país de la Unión Europea y va hacia afuera de la Unión Europea. Eso siempre. Por lo tanto, vuelos internos españoles también. Ahora, si sale de un país de fuera de la Unión Europea y llega a la Unión Europea, en principio se aplica el Convenio de Montreal, salvo que la compañía sea comunitaria, la compañía aérea, y el país del que salga no reconozca derechos a los pasajeros, porque si reconoce derechos de asistencia y compensación a los pasajeros porque está adherido a algún otro convenio, no se le aplica este reglamento. Por lo tanto, vuelo Málaga-Nueva York, reglamento 261 de 2004, primera instancia, vuelo Nueva York-Málaga, Convenio de Montreal, porque Estados Unidos está adherido a ese convenio, aunque hay otros convenios. En el libro se explica muy bien, aquí estamos haciendo un resumen menor, el libro mucho más complejo, porque hay más convenios, más reglamentos, más. Ese será competencia de los juzgados de lo mercantil. ¿Qué pasa si iniciamos una reclamación por retraso, cancelación o denegación de embarque que amparamos en el Convenio de Montreal o en el Convenio de Varsovia y no se le aplica este reglamento? Pues todas esas, por supuesto, van al juzgado de lo mercantil, porque no dice otra cosa en la ley. Como menciona solo el reglamento 261 de 2004, pues todo lo demás que no menciona, por defecto, al mercantil.
Y si nos vamos al reglamento, parece que en principio solo regula el retraso, pero la jurisprudencia del TJUE ha previsto que también se aplique a las cancelaciones y denegaciones de embarque en una sentencia del año 2011. ¿Qué más que se puede reclamar? Pues se pueden hacer reclamaciones por muerte, lesiones a los pasajeros, accidentes de avión, pero también cualquier lesión desde que entramos por el finger hasta que llegamos al interior del otro aeropuerto. Es decir, mientras vas en el autobús hacia el avión, bajas la escalerilla, la subes, etcétera. Todo eso, cualquier lesión, cualquier daño en una pierna, tropiezo, todo eso, son lesiones que van siempre al juzgado de lo mercantil, porque no se le ha atribuido expresamente a primera instancia. Si hay otra reclamación, por ejemplo, por daño, avería o pérdida de equipaje facturado, esto dice que si se ampara en el Convenio de Montreal, va a los juzgados de primera instancia. Y aquí hay dos problemas. Uno, que hay equipaje no facturado. El no facturado va a los mercantiles, porque no se menciona expresamente. Que hay sitios que no están adheridos al Convenio de Montreal. Varsovia irá también a los juzgados de lo mercantil. Y claro, esto se pasa a primera instancia y ahora empiezan los juzgados de primera instancia a decir que bueno, que los vuelos interiores no se aplicará porque el Convenio de Montreal es un convenio para vuelos internacionales. Esto no es así. Es verdad que era un convenio para vuelos internacionales, pero no solamente se adhirió España, sino que se adhirió la Unión Europea para que se aplique internamente en todo su territorio. Por lo tanto, se trata de un convenio que se aplica internamente dentro de todos los estados de la Unión Europea y que deroga el resto de la materia que haya sobre este punto. Por ejemplo, en nuestro caso, la ley de navegación aérea en esta materia. Por lo tanto, es una competencia, a todos los casos se le va a aplicar el Convenio de Montreal, salvo países que estén adheridos a Varsovia o que no estén adheridos a nada, y por lo tanto, teóricamente, todos esos casos tendrían que ir a primera instancia, aquellos a los que se le aplica el Convenio de Montreal. Pero dice la reforma de la ley orgánica, daño, avería o pérdida de equipaje, y no habla de retraso, con lo cual algunos juzgados de primera... Oye, si la maleta se ha retrasado, entonces, ¿esto va al mercantil? Pues no, es que en pérdida de maleta se habla de pérdida temporal y definitiva. La ley habla del retraso cuando el retraso causa el retraso en la llegada del pasajero y su equipaje, no cuando el pasajero ha llegado y el equipaje no ha llegado a las cintas, que eso es en realidad una pérdida, que puede ser temporal o definitiva en función de los días que tarden en devolvértela. Aunque coloquialmente pueda parecer que la pérdida es si me la han perdido para siempre o no, la realidad es que si pasan 21 días es pérdida definitiva, aunque luego la recupere, y si son menos de 21 días es pérdida temporal. Con lo cual, pues realmente no tiene sentido entender lo otro, porque si no tendrían una discrepancia entre las normas que regulan la pérdida. Por último, cualquier otra reclamación de transporte aéreo, mercancías, pérdida de equipaje no facturado, el que llevamos de mano, cualquier otra cuestión que no se ha atribuido expresamente a los juzgados de primera instancia, pues esa va a ser competencia de los mercantiles. Y por último, y ya con esto termino, las reclamaciones contra las agencias de viaje por incumplimiento de un contrato completo, que no se refiere solo al vuelo, sino a otras cosas, eso nunca ha sido competencia de los juzgados de lo mercantil. La directiva de viajes combinados y toda la materia de consumidores y reclamación, resolución de contrato por incumplimiento, todo eso son exclusivamente competencia de los juzgados de primera instancia y no de los juzgados de lo mercantil. Y le paso ahora la vez, no me acuerdo quién iba, a Carmen, mi compañera del mercantil 3. Bueno, pues buenas tardes. Perdóname un segundito, simplemente decir que hay gente, ya hay alguna pregunta. Y si tenemos tiempo, al final nos dedicaremos un momentito para eso, para no interrumpir, ¿vale? Disculpa. Estupendo. Pues muchas gracias a todos por haber venido. Me adhiero a todos los agradecimientos que ha hecho Rocío en el inicio de su intervención y dar las gracias sobre todo a María Jesús, la magistrada del Juzgado de lo Mercantil número 1, porque ha hecho un maravilloso prólogo y lleno de cariño y al que le agradecemos en el alma que haya querido realizarnos ese prólogo.
Yo voy a dar también una breve pincelada sobre el Reglamento 261 del 2004, que regula una serie de normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos con relación a la denegación de embarque, la cancelación y el retraso. En primer lugar, señalar que se trata de unas normas mínimas que se establecen como normas comunes para todos los países miembros y que por lo tanto se pueden acompañar con una protección extra que con relación a los pasajeros que puedan verse afectados por cualquiera de estas circunstancias. Yo me había hecho un esquema para recordar cada uno de los derechos y cada una de las compensaciones o asistencias que se le puede dar a los pasajeros en cada una de las incidencias en las que se pueden ver afectados por estas circunstancias dentro del vuelo, pero realmente me he dado cuenta que se trata de una asistencia que el reglamento le reconoce a los pasajeros que es bastante intuitiva, en el sentido que si el pasajero tiene que esperar en el aeropuerto, el reglamento le reconoce que durante su derecho de espera esta persona pueda estar bien atendida. Y esta atención se le tendrá que prestar a través de alimento o bebida en caso de que sea necesario. Si esta espera se tiene que alargar de tal manera que el pasajero tenga que hacer pernocta en alguno de estos aeropuertos, en el lugar donde se encuentre, el reglamento le reconoce el derecho a que la compañía aérea le cubra este derecho de asistencia, este derecho para dormir en un hotel o en cualquier otro establecimiento de similares características. De la misma manera, en muchos sitios los aeropuertos suelen tener hoteles cercanos, pero en cualquier caso también tienen derecho a que se les traslade desde el aeropuerto al lugar del alojamiento y del lugar del alojamiento de regreso al aeropuerto. Por lo tanto, en cualquiera de las incidencias que se puedan producir, tanto si nos encontramos ante una cancelación y se le ofrece un vuelo alternativo, un transporte alternativo y este pasajero tiene que esperar, todo este tiempo de espera le tiene que ser amenizado en el sentido de que todas sus necesidades tienen que encontrarse en este sentido cubiertas. ¿Cuál es el otro derecho que se le tiene que ver compensado? Si no es posible realizar ese vuelo, si no es posible realizar el vuelo, tiene que tener derecho o bien a que se le devuelva su billete o bien se le tiene que ofrecer la alternativa de un transporte alternativo. En este caso, el pasajero tendrá derecho a optar por una opción u otra, en función de si esta alternativa le cubre o no sus necesidades. Y finalmente, el derecho a la compensación económica objetiva. ¿De acuerdo? Entonces, realmente esta asistencia que otorga el reglamento o que reconoce el reglamento es bastante intuitiva en el sentido de que en principio podríamos pensar que es de sentido común que si un pasajero tiene que esperar en un aeropuerto por cualquier incidencia que viene causada por una compañía aérea, esta compañía aérea tenga que atender a las necesidades de estos pasajeros. Tal vez las compañías aéreas no consideren que es tan de sentido común este tipo de derechos que se le han reconocido, pero en principio yo entiendo que debe de ser así. Sin perjuicio de que, en función de la incidencia en la que se encuentre el pasajero, pues se le reconozcan más derechos, se le reconozcan menos derechos en función de la situación en la que se encuentre. En primer lugar, en caso de que nos encontremos en una situación de denegación de embarque. Esta situación puede tener lugar en aquellos casos en los que lo que todo el mundo conoce como el overbooking se hayan vendido más billetes que capacidad tiene la aeronave. En estos casos, como vemos que es una posibilidad que puede tener lugar, lo primero que tiene que hacer la compañía es conocer si existe algún pasajero que voluntariamente decida no volar en el vuelo en el que ha asistido este overbooking, de manera tal que si efectivamente existe algún pasajero que voluntariamente quiera prestarse a no viajar, se pacte la posibilidad de establecer algún tipo de beneficio y este beneficio, como digo, será pactado. Sin perjuicio de que, como digo, el sentido común hace que si este pasajero además quiere volar en un vuelo alternativo que se le haya ofrecido, se le tenga que prestar esta asistencia durante este tiempo de espera. En caso de que no exista ningún pasajero que voluntariamente quiera renunciar a su vuelo, o el número de pasajeros que se presten voluntariamente no sea suficiente para cubrir todas las plazas que se han vendido con extra, tendrá que ser la compañía aérea la que busque o seleccione
se tendrá que exigir se le tendrá que obligar a algunos de los pasajeros que voluntariamente no lo harán para no volar, es decir, se le denegará el embarque a este vuelo, a este pasajero que se encuentra en el momento del embarque cumpliendo con todos los requisitos correctos. En estos casos tendrá también su derecho de asistencia, como en el otro caso, se le tendrá que ofrecer esta alternativa de devolución del precio del billete, porque es posible que si no puede volar en ese vuelo que había adquirido, ya no tenga objeto la realización de ningún tipo de vuelo, por lo tanto, lo que solicitará será que se le devuelva el precio del billete por el que adquirió el vuelo, o bien que se le ofrezca un transporte alternativo. Entonces la compañía tendrá que ofrecerle transporte alternativo para que el pasajero pueda optar entre una opción u otra. Y tendrá también derecho a una compensación económica. Esta compensación económica, que viene regulada en el artículo 7 del reglamento, se trata de una compensación económica objetiva, de manera tal que todo pasajero que se encuentre en esta situación tendrá derecho a esta compensación con independencia de que se le haya causado algún perjuicio o no, en el sentido de que por el simple hecho de que se le haya denegado el embarque, se le reconocerá las cantidades que vienen determinadas en el artículo 7, que son 250 euros para vuelos que tengan una distancia de no más de 1.500 kilómetros, 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros, o vuelos distintos entre 1.500 y 3.500 kilómetros. Y una compensación económica de 600 euros para cualquiera de los otros, para cualquiera de otra distancia. No obstante, cabe la posibilidad de reducir en un 50% esta compensación si en estas distancias se le ofrece un vuelo alternativo y este vuelo alternativo llega a su destino con 2 horas, 3 horas o 4 horas de retraso con respecto al vuelo que inicialmente se había adquirido por parte del pasajero. ¿De acuerdo? Esto ocurre en el caso de la denegación de embarque. ¿Qué ocurre en caso de cancelación? La cancelación tiene lugar cuando el vuelo no ha tenido lugar, es decir, existe un vuelo contratado y ese vuelo contratado, por las circunstancias que sean, ya no va a operar. En este caso, los pasajeros tienen también los mismos derechos, es decir, tiene derecho, si ese vuelo ya no va a tener lugar, tiene derecho a que se le devuelva su billete o se le ofrezca la posibilidad de darle un vuelo alternativo. Si es que se le ofrece este vuelo alternativo, tiene derecho a que este tiempo de espera se le satisfaga conforme conforme a lo que ya he indicado anteriormente. Y también tiene derecho a que se le compense esta compensación económica de carácter objetivo. En el caso de las cancelaciones también se establece una excepción con relación al tiempo de antelación con el que se le haya informado al pasajero sobre la cancelación, porque no es lo mismo que no informen al pasajero que la cancelación ha tenido lugar en el mismo momento en el que se encuentra en el aeropuerto, a que esta cancelación haya tenido lugar con un mes de antelación a la realización del vuelo. De manera tal que no tendrá derecho a esta compensación objetiva cuando se ha informado al pasajero de la cancelación del vuelo con 2 semanas antes de la hora de salida del vuelo programado. Si la cancelación se le ha informado al pasajero entre 7 días y 2 semanas y se le ha ofrecido un transporte alternativo, no tendrá derecho a esta compensación siempre y cuando el vuelo alternativo que se le ofrezca salga con no más de 2 horas antes del vuelo contratado y no llegue a destino con más de 4 horas de retraso con respecto al vuelo contratado. Y si se le informa con menos de 7 días de antelación, no se tendrá derecho a esta compensación cuando la salida no tenga lugar con una antelación superior a 1 hora y la llegada no sea superior a 2 horas de retraso con relación al vuelo que inicialmente había contratado. Y por último nos encontramos con el retraso, es decir, cuando se había programado el vuelo a una determinada hora, pero por circunstancias no puede salir y tienen que esperar los pasajeros a que ese mismo vuelo se efectúe, pero con un tiempo posterior al que se había contratado.
Y es importante tener en cuenta que cuando se calcula el retraso, se tiene en cuenta en función de la hora de salida del vuelo, en función se había contratado. Y se tendrá derecho a, se considerará que el vuelo se ha retrasado cuando haya salido con 2 horas de retraso con respecto al vuelo contratado en vuelos de más de 1.500 kilómetros, 3 horas en intracomunitario de más de esa distancia. Bueno, igual que en el derecho a la compensación, pues la distancia es la misma con respecto al tiempo. Existirá retraso en aquellos casos en los que el vuelo salga con un retraso superior a 5 horas, los pasajeros tendrán derecho a renunciar a ese vuelo. Cabe la posibilidad de que ya no tenga objeto en la realización de ese vuelo y por lo tanto se le tendrá que ofrecer la posibilidad de la devolución de su billete o bien que se le ofrezca un transporte alternativo. En el caso de los retrasos, tienen derecho a que se les asista durante el tiempo de espera y tienen derecho también a cuando el tiempo es superior a las 5 horas, a que se les dé la opción entre la devolución del precio del billete y un transporte alternativo. Pero como vemos, no se establece la posibilidad de que tengan un derecho a la compensación económica objetiva del artículo 7. No obstante, jurisprudencialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sí que ha hecho una similitud con respecto a la cancelación de aquellos vuelos que tengan un retraso o aquellos vuelos que tengan un retraso de 3 horas o más con respecto a la hora de llegada. Y en este caso, para que se tenga, y en estos casos sí que se establece por parte del Tribunal de Justicia ha reconocido un derecho de compensación objetiva del artículo 7 que se equipara al de la cancelación. Y en este caso lo que hay que tener en cuenta es la hora de llegada al aeropuerto, es decir, la hora de llegada al destino fijado. De manera tal que cabe la posibilidad que el vuelo salga con un retraso superior a 3 horas, para el cual en principio parece que podría tener derecho a esta compensación objetiva, pero que durante el vuelo sea posible que se haya recuperado tiempo de retraso y la llegada no sea superior a estas 3 horas, por lo tanto no tendría este derecho a la compensación. Es decir, el retraso se mide en función del tiempo de espera a la hora de salida o bien a la hora de llegada para que tenga lugar el gran retraso. Simplemente mencionar que para tener en cuenta en qué momento comienza o en qué momento tenemos, a partir del cual podemos contar las 3 horas, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha señalado que se tendrá que tener en cuenta el momento de la apertura de cualquiera de las puertas de la aeronave. Y simplemente hacer una mención con respecto al derecho de asistencia del artículo 9 al que me refería, de comida, bebida y llamadas de teléfono, etcétera. En estos casos, si bien se les reconoce un derecho a estos pasajeros, a los pasajeros que puedan verse afectados durante esta espera, sí que es verdad que se hace una precisión en el reglamento que, aunque se hace en el considerando del número 18, considero que debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar el reglamento, y es que efectivamente los pasajeros tienen un derecho a que puedan ser compensados, siempre y cuando esta asistencia no suponga un perjuicio superior al que se trata de compensar. Es decir, que si para poder darle esta asistencia a los pasajeros un retraso de 1 hora se va a convertir en un retraso de 5 horas, se puede como valorar si efectivamente se procede o no procede esta asistencia en este momento puntual. En principio, pues seguro que me deja algunas cosas, pero ya queda a vuestra disposición. Le paso a nuestro compañero Víctor. Sí, no, mejor. Bueno, muchas gracias a Editorial 57 por confiar en nosotros para escribir este libro y al Colegio de Abogados por acogernos y a los asistentes, tanto presencial como online, por aguantarnos esta tarde hablando de navegación aérea a esta hora. En fin, yo voy a hablar yo creo que The Greatest Hits es dentro de la oposición de las compañías aéreas a los derechos de compensación, de asistencia y todas estas historias que se reclaman de pérdida de maletas. En fin, siempre, especialmente los supuestos de cancelación y retraso, la mayor alegación en número es la de circunstancias extraordinarias. Las circunstancias extraordinarias parece simple, viene el artículo 5.3 del reglamento,
porque establece circunstancias extraordinarias que no habrían podido haberse evitado, incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables. Bien, todo esto tiene un desarrollo jurisprudencial que es el que trataré de explicar, así como de una materia que se habla poco, pero es interesante, que es la reclamación de los daños morales unidas a esas compensaciones. Muy bien, está de rabiosa actualidad el tema de las circunstancias extraordinarias, porque hay una sentencia de 7 de julio del 2022 que, recopila otra serie de sentencias que vienen en el libro, y no les voy a hacer spoiler. Pero básicamente lo que dice el TJUE es que se trata de acontecimientos que por su naturaleza o su origen no son inherentes a la normal actividad del transportista aéreo, por un lado. Y en segundo lugar, que escapan del control efectivo del mismo. Estos dos presupuestos, ya me están aplaudiendo, yo no he terminado todavía. Estos dos requisitos tienen que ser cumulativos, ¿vale? Y deben apreciarse de forma caso por caso. Ahora les explicaré los casos más frecuentes y si se produce o no esta circunstancia extraordinaria. Algo que debe partirse de primer momento es que la carga de la prueba la tiene la compañía aérea, ¿vale? Tiene la carga de la prueba, y otra circunstancia importante es que, con independencia, lo que se pretende es que no se le puede exigir a la compañía aérea, dentro de esa acreditación de los requisitos que ahora hablaré, de que acepte sacrificios insoportables en relación con la capacidad de la empresa en el momento pertinente. Todo esto son generalidades que establece el TJUE, pero que habrá que ver en el caso concreto. Aunque es verdad que el artículo 103 habla de cancelación, el TJUE lo extiende también al retraso, al gran retraso, al más de 3 horas, que es fundamentalmente el que se ve en la práctica. De toda esta jurisprudencia, que viene, ya les digo, en el libro más pormenorizada, hay 3 requisitos entonces fundamentales. Uno, que por su naturaleza o origen no sean inherentes al ejercicio normal, ahora lo veremos en los supuestos concretos cuando no se produce, que escapan del control efectivo, y un tercero, que es el que a mí me parece más interesante porque es el que se le escapa siempre a las compañías, tanto en su alegación como en su prueba, es que se deben haber adoptado por el transportista las medidas adaptadas a la situación, utilizando todo el personal o el material y medios económicos a fin de evitar que se provocara la cancelación del vuelo o el retraso. Este último requisito, las compañías aéreas normalmente lo omiten en sus contestaciones a la demanda. Y para mí es fundamental, especialmente como veremos en los casos concretos. ¿Qué casos concretos son los típicos? Bueno, ahí he empezado por los de rabiosa actualidad y más numerosos, que son la huelga del personal propio de la compañía aérea. Hay varias sentencias del TJUE, vienen en el libro, la más reciente de 6 de octubre del 21. Lo que dice el TJUE es que una huelga que esté convocada en plazo por personal del propio personal de la compañía aérea no es ajeno a la actividad de la compañía aérea, ¿vale? Por lo tanto, no está comprendido en el concepto de circunstancias extraordinarias. Yo, de la lectura de esta sentencia, hay algo que me despista un poco, que dice, en particular, el plazo de preaviso impuesto por esta. Esta coletilla que pone el TJUE me hace pensar si no se produce con el plazo de preaviso y es una huelga sorpresiva, si podríamos entenderla o no como circunstancia extraordinaria. A mí me gusta dejar estas cosas colgando para que ustedes piensen. Les meto el veneno y ustedes ya piensan. Pero lo dejo ahí caer. Lo que sí está claro es que el personal ajeno a la compañía, la huelga de controladores franceses es un clásico, si son parte actora, miren bien los documentos de la huelga de controladores, porque hay veces que te alegan huelga de controladores franceses y te dan el documento de la huelga de personal italiano, entonces un poco se mezclan. Sí, hay veces que se despistan un poquillo. Pero lo que está claro es que el personal, la huelga de personal ajeno a las compañías aéreas no es circunstancia extraordinaria. Claro, ¿cuál es? Bueno, es circunstancia extraordinaria. Lo que ocurre es que, ¿qué ocurre con estos supuestos? ¿Y cuándo sabe la compañía aérea que hay una huelga? Ahí es donde pecan de... Esta misma mañana he puesto una sentencia de eso. Es decir, la compañía aérea no solo tiene que acreditar que hay una huelga de controladores franceses, sino desde cuándo lo conoce, porque como bien ha dicho Carmen, si te pueden cancelar el vuelo 15 días antes, oiga usted, si es una huelga legal y se conocía hace 20 o 25 días, eso me lo tiene que acreditar, porque si no me lo acredita,
no me está acreditando el tercero de los requisitos establecidos por la jurisprudencia del TJUE de haber adoptado todas las medidas necesarias para no haber cancelado y haber dejado a la gente, haberle cancelado el día de antes. Es muy frecuente que cancelaciones del día de antes o de 2 días de antes no se aleguen una huelga de controladores o una huelga de lo que sea, de personal de tierra, de lo que sea. Otro de los supuestos, los fallos de combustible, en el sistema de combustible, sentencia del TJUE 7 de julio del 2021. Bueno, lo admite como circunstancia extraordinaria. Ahora veremos que en otros supuestos, como las averías, no lo admite como circunstancia extraordinaria. Hay que ver el caso concreto. El desvío por un comportamiento de un pasajero, aunque hay supuestos que hemos discutido que sí puede ser que sea o sea, esto es circunstancia extraordinaria en cualquier caso, pero hay supuestos en los que a lo mejor no lo es. Habrá que ver caso por caso, como ya comentará mi compañera María José. Presencia de combustible en la pista de aeropuerto, esto creo que es un supuesto de libro, además que podría ser incluso fuerza mayor. Tornillos en la pista de despegue. La niebla, este es otro clásico. La niebla. Hay una sentencia muy interesante, la 449 del 21 del Juzgado de Barcelona, que resume un poco mi opinión. No solamente se debe acreditar niebla, se debe acreditar de por qué la niebla afecta al vuelo. Porque no sería la primera vez, yo muchas veces convoco vista a ver si el actor pilla el tema, de que me diga que han salido, solamente me lo han hecho 2 veces, que es que me acreditan niebla y el actor me trae un listado de vuelos que sí han salido. Entonces, la niebla ahora mismo me mató. Entonces, pero, ojo, esto es una cosa que tiene que acreditar la compañía aérea. Es decir, no solamente la niebla, sino de qué forma la niebla afectó a ese vuelo concreto para que no pudiera salir. La colisión con aeronave, de AVE con aeronave, es un clásico. Y los problemas técnicos de la aeronave, dice el TJUE que no son circunstancias extraordinarias porque resultan inherentes al funcionamiento de la empresa, salvo los supuestos, que también estoy de acuerdo, los supuestos de actos de sabotaje o terrorismo. ¿Vale? Bien, pero ¿qué ocurre si la circunstancia extraordinaria no es en el vuelo que va a salir, sino ha sido en el vuelo anterior? Hay una sentencia reciente del 22 de abril del 2021 que dice que ante la duda, ante la cuestión prejudicial de si un transportista aéreo puede invocar circunstancias extraordinarias en el vuelo anterior, el TJUE, como criterio a mi juicio, dice que en la antepenúltima rotación de la aeronave, siempre que exista una relación de causalidad entre esa circunstancia de la aeronave que ha hecho el vuelo antes con el vuelo siguiente. Ojo, pero cuidadito, porque aquí nos encontramos, igual que nos pasaba con los supuestos cuando hicimos el acuerdo no jurisdiccional del COVID, no se pueden ajustar tanto el uso de las aeronaves para la rentabilidad de la empresa que ante la más mínima incidencia se produzca un retraso y diga, no, es que la anterior aeronave tuvo un problema, pero bueno, usted es que solamente tenía esa aeronave. Hay que valorar caso por caso y también lo debe acreditar la compañía. También debemos declarar, como ha comentado Carmen, que estaba una cosa es la compensación del artículo 7, el derecho de reembolso del artículo 8 y las atenciones del artículo 9. Pues bien, las circunstancias extraordinarias afectan al artículo 7, pero no afecta ni al artículo 8 ni al artículo 9. De manera que no te pueden alegar circunstancias extraordinarias para denegarte las atenciones que debían haber recibido las personas en caso de cancelación, ni el reembolso del billete. ¿Vale? Bien, ni las indemnizaciones suplementarias, que eso lo dejaré para el final y no les voy a estropear el final. Todo ello sin perjuicio de la concurrencia de circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito, que lo veré también cuando examine los daños morales al final. Esto en cuanto a las circunstancias extraordinarias, que más o menos ha podido quedar claro. Claro, junto a las previsiones del artículo 7, el artículo 8 y el artículo 9, nos encontramos con el artículo 12 del reglamento. ¿Y qué nos dice el artículo 12 del reglamento? Permite una reclamación por compensación suplementaria. Claro, ¿y qué es la compensación suplementaria? Pues el TJUE, desde el año 2009, ha venido diciendo que el derecho a la compensación del artículo 7 es independiente de las compensaciones que se puedan establecer a raíz del artículo 19, creo que es de Montreal, y del 1101 del Código Civil, es decir, el incumplimiento del contrato de transporte. Claro, cuando nos encontramos la sala tercera del TJUE, 13 de octubre del 2011, ante la pregunta de si dentro de la
indemnización suplementaria del artículo 12 podría estar, dice que esta disposición, es decir, artículo 12, permite al juez nacional condenar al transportista aéreo a indemnizar al perjuicio resultante para los pasajeros derivados del contrato de transporte aéreo. Claro, distinto del reglamento 261-2004. Aquí nos encontramos un importante problema, que a raíz de lo que ha dicho Rocío, si yo pido una compensación del artículo 7 de 400 euros por ser un vuelo de más de 400 euros y además reclamo los daños morales porque ha sido un retraso enorme, me ha fastidiado las vacaciones o el viaje de novio de tal, mi hijo además le han perdido las maletas y no han podido vestirse como el que he tenido esta mañana, que se han ido en un barco y que no tenían ropa, ¿qué hago? O no llego a la boda de O no mi llego a la hermano. boda de mi hermano, ¿qué hago? ¿Pongo una demanda de compensación en el juzgado de primera instancia para pedir las compensaciones del artículo 7, porque se basan en el reglamento, y una demanda para reclamar los daños suplementarios del Convenio de Montreal? Hombre, aquí podríamos decir que está el artículo 12, pero auguro conflicto de competencia en este tipo de cosas. Pero bueno, ahí lo dejamos. Como decimos, en el 2012, el daño moral, el TJUE admite el daño moral tanto en la cancelación como en el gran retraso. Nuestro Tribunal Supremo, hay una sentencia que la ponemos en el libro, la 533 del 2000, creo que es la única que habla del daño moral en supuestos de retraso. Y bueno, a mí me encanta porque el supuesto de daño moral siempre es una noción dificultosa, pero me gusta siempre lo de impotencia, zozobra, ansiedad, angustia, pesadumbre, el trastorno, impacto emocional, incertidumbre consecuente, impacto, quebranto, sufrimiento psíquico. Es decir, todas estas cosas que siempre ha dicho el Tribunal Supremo a la hora de determinar el daño moral. Pero sí es importante decir que tienen que ceder de, y empieza otra parrafada que me encanta, mera molestia, aburrimiento, enojo, enfado, que suele originarse como consecuencia de un retraso. Es decir, si me retrasan, evidentemente me voy a acordar de como el chiste de Pepe, no me eche hierro hirviendo en la espalda. Pero esto es algo más, ¿vale? ¿Qué es lo que, ¿y qué nos dice el Supremo? ¿Qué requisitos nos da esta sentencia? Que es básica para reclamar el daño moral. La no existencia de justificación, es decir, que no hay una justificación, que el retraso sea cuantitativamente considerado sea relevante, 3 horas, tampoco va a decir zozobra, impotencia. Bueno, a lo mejor 25 horas sí, porque están en el aeropuerto, porque tienen niños pequeños, porque han disminuido 1000 cosas, ¿no? Y evidentemente, lo que siempre ha dicho el Tribunal Supremo del daño moral, que objetiva y subjetivamente se establece un juicio de notoriedad. La realidad, sí, que se derive de ese juicio de notoriedad la relación de la afección psíquica. Se sorprenderían muchas demandas que ante un retraso de 3 horas no, es que ha sido lo peor que le ha podido pasar en su vida. Entonces tampoco es para eso. Se da mucho también en la pérdida de maletas. Es verdad que la pérdida de maletas se somete al Convenio de Montreal. Cuidadito con esto. El Convenio de Montreal no establece una indemnización automática. Otro de los greatest hits de las contestaciones de las compañías, y además con razón. Es decir, si tú reclamas la pérdida de maletas, tú no me puedes pedir una compensación. Bueno, pues por día de retraso de la maleta, como el Convenio de Montreal establece 2.188 derechos especiales de giro, por pasajero, que ¿no? será unos Maleta. 1.500 euros, 14. 514 euros. Pues dicen, pues dividimos por día y esos días de retraso en la pérdida de la maleta, 77 euros por 77 euros por día, pues no. Aquí hay que acreditar el daño. Evidentemente, es verdad que el daño moral, le ha dicho el Tribunal Supremo, es complicado de indemnizar, pero debe acreditarse de alguna manera los hechos de los que se pueda derivar toda esta zozobra que excede de la mera molestia. Evidentemente, el Tribunal Supremo ya decía en el año 2003 que lo que se indemniza en el daño moral no es un daño patrimonial, es decir, la persona que reclama no tiene que acreditar lo que contenía la maleta, que es un daño patrimonial, sino lo que acredita es la minoración del pretium doloris, es el precio del dolor. Entendido, este término se acuñó en responsabilidad civil y seguro de accidentes de circulación, que sí es verdad que hay un dolor, pero sí una cierta inquietud. Por ejemplo, yo esta mañana la que he puesto era evidente que se genera un daño moral. Si tú te vas de vacaciones con tu hijo, te pierdes la maleta,
y tienes que volver, interrumpir tus vacaciones para irte a otro aeropuerto, coger un taxi, ir a otro aeropuerto, perder un día y medio de... En fin, son circunstancias que sí, oye, nada más que el ir a comprar la ropa a los chavales para que puedan disfrutar de las vacaciones, pues ya es, que eso yo lo pongo mucho en la sentencia, que es, oye, mi tiempo de pérdida de mis vacaciones, también no es lo mismo el viaje de ida de vacaciones al de vuelta, si ya estás en tu casa, un daño moral porque te han perdido la maleta, como un poquillo en que tú te puedes dar porque dice, aparecerá, no aparecerá, pero más limitado, ¿no? Y pese a la concurrencia de circunstancias extraordinarias que excluirían, como hemos dicho, las circunstancias extraordinarias no excluyen este daño moral, pero cuidadito que el daño moral se ejercita conforme al Convenio de Montreal y el Código Civil. Y el Código Civil sí establece la fuerza mayor o casos fortuitos. Al ser un daño moral, no deja de ser una indemnización de daño y perjuicio, a la que se le aplica derivada de un contrato de transporte, una indemnización de 1101, y se aplica fuerza mayor y caso fortuito. Nos podemos encontrar con un mismo hecho, en el libro tienen toda bueno, ha habido una evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre si el caso fortuito eran circunstancias intrínsecas de la fuerza mayor extrínseca, sobre la previsibilidad, en fin, lo que sí tienen que tener en cuenta es que se pueden encontrar en que una misma circunstancia extraordinaria que excluya las compensaciones del artículo 7 también puede ser, aunque no sea tan automática, puede ser una circunstancia que acreditada constituya un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito que sí excluya también el daño moral. En fin, es un poquito lo que quería hablarles de esto y damos paso a mi compañera María José. Bueno, buenas tardes y sumarme a los agradecimientos que han formulado mis compañeros por no repetirme. Y bueno, yo les voy a hablar de unos pasajeros que tienen unas circunstancias especiales y es que son las personas con discapacidad o movilidad reducida. Y bueno, ya llevamos tiempo viendo que en la regulación tanto interna como a nivel internacional pues se tiene en cuenta por fin a estas personas. Y también pasa así a nivel europeo y en materia de navegación aérea. En nuestro derecho interno, la Ley General de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como también el Convenio de Naciones Unidas de Nueva York de 2006, ya se regula el derecho al acceso al transporte en condiciones de igualdad de estas personas. Sin embargo, el reglamento que regula esta materia, que es el 1107 de 2006, se adelanta un poco porque es de junio en lugar de diciembre. Y este reglamento, en principio, pues puede parecer un acierto pleno, pero la realidad es que si leemos con detenimiento el reglamento, pues es poco menos que un brindis al sol. Y me explico. Este reglamento da un concepto amplio de lo que se debe considerar una persona con discapacidad o movilidad reducida, en el sentido de que dentro de la misma se incluye pues a cualquier persona que tenga en materia de movilidad reducida de forma temporal. Y esta movilidad reducida pues puede venir pues, porque ha tenido un accidente y tiene una pierna escayolada, es temporal, no necesitas que exista una declaración administrativa en la que se te reconozca ni la discapacidad ni la movilidad reducida, o porque tienes una edad avanzada y aunque tienes autonomía como para viajar, pues necesitas un poco de ayuda o de asistencia para realizarlo en unas condiciones de igualdad con respecto al resto de los pasajeros. O bien, pues también se recoge la posibilidad de que sea un adulto que viaja con niños de corta edad a su cargo y que evidentemente pues para realizar los trayectos dentro de la 3-4 en tránsito pues no lo hace en condiciones de igualdad que quien va con solo su maletita de equipaje de mano. O personas que tengan sobrepeso. Y claro, lo que en principio está muy bien de este reglamento, que esa amplitud en la consideración de las personas con movilidad y la regulación de la asistencia que la misma contiene, pues supone un arma de doble filo. Y supone un arma de doble filo porque la Comisión Europea hizo un informe sobre el cumplimiento del reglamento y aunque puso de manifiesto varios problemas, llegó a la conclusión de que su aplicación venía siendo un éxito. Venía siendo un éxito y además no necesitaba modificaciones legislativas de ningún tipo, sino que pues un poquito más de colaboración por parte de las compañías aéreas y por parte de las entidades gestoras de los aeropuertos. Y claro, ¿qué es lo que sucede con esto? Que efectivamente al ampliar el concepto de persona con movilidad reducida y
y todos hemos visto alguna vez los aeropuertos, los cochecitos que van con los ancianos, con personas con muletas y tal, al ampliar el concepto, pues sí es un éxito para los usuarios porque el número de usuarios ha aumentado considerablemente. ¿Y por qué digo que es un arma de doble filo? Porque por contra están las personas que tienen movilidad reducida y o una situación de discapacidad de forma permanente, cuyas necesidades con este reglamento pues no quedan cubiertas. No quedan cubiertas porque si bien la redacción del reglamento es igual de contundente que el reglamento 261 de 2004, lo cierto es que luego contemplan una serie de excepciones que permiten pues, que no se cumplan sus derechos directamente. Primero, no regula las compensaciones automáticas más allá de las que sí se establecen en el reglamento, que por supuesto les son aplicables. Luego tiene como ventaja que no solamente se aplica a los pasajeros que salgan de la Unión Europea o vuelvan con compañía comunitaria, sino a cualquiera que llegue o transite dentro de un aeropuerto europeo, que está bien, porque da un poquillo más de amplitud a la aplicación del reglamento, pero claro, el problema ¿cuál es? Pues que dice muy contundentemente que no se le podrá denegar la reserva de una plaza de vuelo por razón de su discapacidad o por las dificultades que esto suponga, ni tampoco se le podrá denegar el embarque por esos motivos, salvo razones de seguridad. Y aquí es donde viene el problema. ¿Por qué? Pues porque no hay una normativa unificada ni a nivel europeo ni a nivel interno dentro de los estados de cuáles son esas razones de seguridad, esas normas de seguridad que hay que cumplir. Sino que esas normas de seguridad, los estados miembros de la Unión Europea, y así lo dice en su informe la Comisión Europea, sin embargo no propone ninguna modificación legislativa, se comunican por parte de cada operador aéreo al Estado y éste las aprueba. Lo que lleva a que, bueno, son normas difíciles de conocer y además pues que cada compañía aérea tiene las suyas propias. ¿Qué sucede con esto? Pues que es muy fácil denegar el embarque o incluso la reserva a una persona que, por ejemplo, viaja con una silla eléctrica. ¿Por qué? Porque las baterías contienen litio, que es un material peligroso. Pasa también, por ejemplo, con las personas que necesitan un concentrador de oxígeno para respirar. Ya que es que no pueden viajar de otra manera, porque el oxígeno es una materia peligrosa. Y se pueden encontrar con que se le deniegue el embarque no a la ida, sino incluso a la vuelta. Y, en fin. Entonces, claro, por eso digo que se queda corto. Incluso, bueno, la asistencia que se presta a las personas con discapacidad se divide, por una parte, en las obligaciones que se atribuyen a las entidades gestoras de los aeropuertos, que son los que se encargan de prestar la asistencia al pasajero dentro del aeropuerto, o sea, acompañarlo al mostrador de facturación, pasar los controles de seguridad y llegar hasta el asiento del avión. Incluso colocar la maleta en el portaequipajes que hay dentro del avión. Y luego están las obligaciones que se atribuyen a las compañías aéreas, que son durante el vuelo. Y aquí, pues, por ejemplo, a aquellas personas para las que el equipo de movilidad es de vital importancia, porque si no, no se pueden desplazar, no se les garantiza ni se les reconoce como derecho que el equipo viaje en cabina. Sí se les reconoce, obviamente, un derecho a indemnización en caso de que lo pierdan, pero claro, se nos está olvidando qué es lo que supone perder un equipo de este tipo para una persona que no puede utilizar una silla de ruedas normal y corriente, porque el reglamento obliga a sustituir el equipo de movilidad, pero no por uno idéntico. Y es que hay personas que no se sostienen en una silla de ruedas normal o que son autónomas con su silla de ruedas eléctrica o las sillas de ruedas que son ligeras, pero que en una silla de ruedas normal dejan de tener esa autonomía. O sea, dejan de poder ir al baño solas y se tienen que ver acompañados de una azafata o del personal de tierra de la entidad gestora sin ninguna necesidad realmente porque es que llevaba su propio equipo, pero se lo han perdido o se lo han roto. Se pueden ver, y esto también lo dice la comisión en su informe, que hay que garantizar no solamente que estas personas viajen en las condiciones adecuadas, sino que lleguen a su destino en esas mismas condiciones, porque claro, de nada sirve haber sido atendido muy bien en el aeropuerto, que te hayan perdido la silla o lo que sea que necesites y te quedes en el hotel aparcado todo el tiempo que
duraban tus vacaciones, que han dejado de serlo, pasan de ser unas vacaciones a ser un infierno. Pero es que además voy más allá. Estos equipos, en España al menos, son sufragados por la Seguridad Social. Pero claro, establecen, lo receta un médico y establecen un tiempo de duración y hasta que no pase ese tiempo no te lo vuelven a recetar. Si la silla se rompe o te la pierden, la tienes que pagar. Aparte del tiempo que tardas en poder reponer, porque obviamente muchos de estos sistemas de movilidad no están disponibles en las ortopedias como si fuera un par de zapatos, sino que es que hay que encargarlos, porque se tienen que adaptar a esa persona. Y sorprendentemente, ni el reglamento garantiza que existan plazas en las que se pueda anclar una silla. Ni tampoco garantiza que aunque te trasladen hasta el asiento, el equipo vaya contigo en la cabina para garantizar que ni se rompe, ni se moja si está lloviendo, ni te lo pierden. Se queda, entonces, claro, por eso decía yo que el efecto es que está muy bien para las personas que puntualmente necesitan una asistencia, pero para las personas que realmente son dependientes, pues no está bien, no es suficiente, se queda muy corto. Porque luego, al hilo de lo que decía mi compañero del daño moral, ¿cómo indemnizamos esto? Porque imagina volver de un viaje, te han perdido la silla de ruedas y supone que te quedas 2 meses tumbado en una cama, porque no tienes otra, hasta que te traen la nueva, si es que tienes dinero para ir a comprar una al día siguiente. O sea, no solo el daño moral de verte así, sino las consecuencias físicas que eso tiene, que tampoco es gratis. Entonces, todo eso, pues la Comisión Europea, pese a todo, considera que esto no se tiene que modificar. Luego, el reglamento en materia de asistencia contiene también una situación un poco absurda, porque permite a la compañía aérea exigir que el pasajero con discapacidad o movilidad reducida que necesite asistencia en el vuelo tenga que viajar acompañado, sin, por supuesto, establecer ningún tipo de descuento para ese acompañante, que la Comisión lo pone de manifiesto en su informe, pero, por contra, el reglamento solo obliga a la compañía a hacer todo lo posible para que ese acompañante que la compañía ha podido exigir viaje al lado de la persona que tiene que atender. Entonces dice, bueno, ¿y por qué lo exige? Si la persona que va a atender a la persona con discapacidad no se puede sentar al lado suya, ¿quién le va a dar de comer? Abrochar el cinturón, ponerle la mascarilla en caso de descompresión de la cabina, llevarlo al baño, que por cierto, los baños, bueno, llevarlo al baño es testimonial porque los baños de los aviones, yo todavía no he visto ninguno donde una persona con discapacidad pueda entrar. Eso sí, el reglamento obliga a formar al personal de cabina por parte de las compañías aéreas a prestar esa asistencia para ir al baño. No sé para qué, porque no va a poder ir. Pero bueno, ahí lo dejo. Es que, claro, resulta que de una lectura somera del reglamento esto está muy bien para los ancianos que viajan, pero para las personas que realmente lo necesitan, pues que tengan suerte. Y no les pierdan las maletas, ni el equipo de movilidad, ni se lo rompan, ni le dejen volar con el concentrador de oxígeno, pero no volver, caso que se ve en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, de una señora. Bueno, la verdad es que desestimaron la demanda, pero desestimaron la demanda porque la reclamación era por fallecimiento. Es una señora que con Iberia contrata un vuelo a Colombia y está enferma de cáncer y viaja con un concentrador de oxígeno. Se monta en el vuelo de ida perfectamente y cuando llega a Colombia, por la altura, pues se le dificulta mucho la respiración y además tiene que volver a Madrid, en este caso, para iniciar una sesión de quimioterapia. Pero cuando va a coger el avión para volver, Iberia, la que le ha dejado montarse para ir, dice, ay, es que tiene usted que traer una receta de un médico, diciendo que, un informe de un médico diciendo que es necesario que viaje usted con el concentrador. Me tiene usted que presentar toda la documentación de homologación del concentrador de oxígeno.
Y claro, pues el vuelo salía un domingo, evidentemente no se pudo montar en ese vuelo, sino que salió días más tarde cuando consiguió todos esos papeles. Llegó tarde a las sesiones de quimioterapia y en la demanda se reclamaba porque decían que a raíz de eso había fallecido. Claro, se le desestima porque la realidad es que los informes médicos no decían eso. La señora estaba muy enferma, pero de todas maneras ya bastante tenía con lo que tenía como para la situación en la que encima se vio. Eso sí, algunas compañías aéreas muy caritativas te ponen su propio oxígeno y te lo cobran. Sí. Sí. Entonces, claro, pues lo que decía, tiene una serie de problemas que al final deja desasistidas a las personas que más lo necesitan. Y es una pena que tengamos una regulación que parece tan avanzada en materia de discapacidad que sea papel mojado. Yo aquí no puedo hablar de sentencias del TJUE porque la materia pocas sentencias ha tenido, pero sí, por ejemplo, al hilo de lo que decía mi compañero Víctor de las conductas disruptivas de un pasajero. Yo sí tuve un caso en el que había un retraso y la compañía me alegaba como circunstancia extraordinaria la conducta disruptiva de un pasajero en el vuelo anterior. Y bueno, claro, esta incidencia se registran en la hoja de vuelo y te la presentan. Y entonces sí me explicaban por qué había sido la conducta disruptiva del pasajero, que se había negado a desembarcar si no le traían su propia silla de ruedas. Claro, no estimé la excepción, porque yo consideré que era perfectamente previsible que este señor exigiera su silla de ruedas. Con lo cual era una circunstancia que era fácilmente evitable por parte de la compañía. No tenía más que haberla sacado de la bodega y subirla arriba. No era muy difícil. Pero bueno. Pues aunque muchas gracias a todos, sí, de verdad, muchísimas gracias. Nos hemos excedido un poco el tiempo. De hecho, en el colegio de abogados ya no hay nadie. Así que hay varias preguntas en el foro, pero voy a hacer una recomendación a la sección de consumo que tiene mañana un acto, me parece, acerca específicamente de las reclamaciones que van a contestar a todas las preguntas que han hecho, porque hablan de compensaciones exactas. Oye, tengo un vuelo de más de 3 horas, de menos de 3 horas, salgo de aquí, salgo de allí. Y como hay una actividad que organiza otro compañero que se hace mañana, pues no se la vamos a avisar. Yo creo que es preferible que planteen mañana las cuestiones que tengan que hacerlo, que se acuerden de que hay un libro fantástico y maravilloso que estos 4 autores y la prologuista han dedicado mucho tiempo para explicar todas estas materias, y agradecer al colegio, a los asistentes, a los autores y al personal que queda del colegio, que sí quedan, que sí quedan. Y yo creo que lo vamos a dejar por ahora, que ya son más de las 7 de la tarde. Y citaros, por favor, mañana apuntaros al curso que hay mañana, creo que es a las 5 de la tarde, me parece. Y que seguro que os van a dar respuesta a todo esto. Muchísimas gracias.